a la reducción del riesgo de desastre y la adaptación al cambio climático en el proceso de desarrollo local sostenible. Hemos tenido tres fortalezas que son nuestros antecedentes. Una de ellas es la vulnerabilidad política que ha habido siempre en toda esta problemática de la reducción de riesgo. Otra es el desarrollo humano con que cuenta nuestro país. Y el tercer aspecto de fortaleza es el sistema de defensa civil que hoy tenemos. Nuestra realidad es real. Los peligros naturales y el desarrollo local. Hoy son más los huracanes, las intensas lluvias, los intensos vientos, la penetración del mar, las inundaciones y sequías, que conforman lo que se llaman los peligros hidrometeorológicos. Por otro lado, los peligros ecológicos externos, como las caídas de roca, desprendimiento, deslizamiento, flujo, son otros procesos que también generan peligro. Y el más que siempre le prestamos atención es la sismicidad, ¿no? La sacudida sísmica, lo cual está muy unido con los terremotos. Y estos terremotos también están unidos con la liquefacción, la penetración del mar, los tsunamis, las rompientes, etc. Es decir, que estamos abocados ante un conjunto de amenazas o peligros al cual debemos de enfrentar. ¿Qué relación existe entre riesgo y desastre? Bueno, el peligro existe y va a existir siempre. Desde que el mundo es mundo, existen terremotos, huracanes, sequías, inundaciones, en fin, una serie de peligros naturales que estamos como seres humanos expuestos. Pero uno de los problemas más serios que hoy tenemos es la alta vulnerabilidad que genera lo que se llaman los escenarios de riesgo. Y ese riesgo, cuando se une a la vulnerabilidad, tenemos el desastre. ¿Qué cosa es el desastre? Sino un riesgo no gestionado. Cuando no se hace una buena gestión del riesgo, entonces el desastre no funciona. ¿Cómo se define un escenario de desastre? Bueno, aparece una amenaza, esa amenaza tiene una cierta vulnerabilidad, esa vulnerabilidad puede ser baja, puede ser alta, en función del tipo de riesgo, pero vulnerabilidad que depende del hombre, de su dinámica, de su aspecto, de su forma de vivir, ¿no? Cómo el hombre puede vivir siendo no vulnerable. Entonces eso quiere decir que se debe de gestionar, se debe de reducir el riesgo. Y entonces, en la medida en que actuemos para disminuir la vulnerabilidad, estamos en condiciones de disminuir el riesgo y la ocurrencia del desastre. ¿Qué significa la vulnerabilidad? Bueno, miren, la vulnerabilidad es la incapacidad, fíjense, la incapacidad de resistencia cuando se presenta un fenómeno amenazante, o la incapacidad para reponerse después que ha ocurrido el desastre. Se denomina zonas vulnerables a todas aquellas áreas en que se encuentran expuestas. Estamos hablando de exposición al riesgo, a eventos naturales o antrópicos que pueden afectar los diversos usos o lugares, o zonas vulnerables a inundaciones, a terremotos, a deslizamientos, etcétera, etcétera, o diferentes procesos y fenómenos que tienen lugar en el mundo. Fíjense este gráfico. Si usted planifica un desarrollo, que es lo que me dice a mí la curva verde, y cuando usted va por la mitad del desarrollo, ocurre un huracán, un terremoto, ocurre un desastre. ¿Qué ocurre? Que cae, ¿no?, el desarrollo. De nuevo usted se empieza a desarrollar y vuelve a ocurrir, y así tenemos una curva que más de subir va en el desastre, en descenso. Y entonces esto es uno de los grandes problemas que hoy tenemos en el enfrentamiento a los huracanes, en el enfrentamiento a la problemática de los riesgos y los desastres.
Por eso, ¿qué propongo? Unir lo que se llama la adaptación al cambio climático con la reducción de riesgo de desastre. La adaptación al cambio climático son una serie de procesos graduales como la elevación del nivel del mar, la acidificación de los océanos, los huracanes intensos, los glaciares, las intensas lluvias, etcétera, etcétera. Y acá ya lo habíamos visto ahorita en una diapositiva, los fenómenos biológicos, los tecnológicos, los biológicos, sociales. Y eso, cuando usted lo une, generan eventos externos como tormenta, tornado, inundación, deslizamiento, en fin, un desastre natural. Entonces, lo más importante está en la gobernanza. Si nosotros no sabemos gestionar el riesgo, si nosotros no sabemos gestionar el cambio climático, lo importante es la integración de uno con el otro, ¿no? Para que se abra paso a una planificación y a un ordenamiento racional del territorio, donde aparezca una presupuestación y una programación de inversiones reales que a veces no existen, y donde los gobiernos a nivel nacional, provincial y municipal puedan desarrollarse. La reducción del riesgo de desastres tiene que ver con la reducción del grado de exposición del riesgo, la disminución de la vulnerabilidad de la población y los bienes, una gestión reflexiva al territorio, ¿no? Y del ambiente, porque si no tenemos esa gestión reflexiva del territorio y del ambiente, no podemos resolver los problemas de construir un lugar más seguro y más estable. Tenemos dos opciones, no hay otra. O iniciamos los procesos continuos a largo, mediano y corto plazo para resolver los problemas que estamos planteando ante los cambios climáticos y los desastres, o ignorarlo y bueno, no hacer nada. ¿Qué hacemos? Bueno, creo que lo primero es lo real. Entonces, planteamos 5 prioridades. 1, la gobernabilidad. Si los gobiernos no están conscientes de esta problemática y no hay una comprensión y un conocimiento sólido que permita enfrentar los fenómenos que tenemos en el territorio y conocer las vulnerabilidades que en esos territorios tenemos, no podemos conocer los riesgos. Cuestión esta que es importante. El conocimiento es otra cosa importante, porque si no conocemos cuáles son los riesgos y cuáles son nuestras vulnerabilidades, tampoco podemos reducir los factores subyacentes del riesgo. Eso es fortalecer la preparación antes del desastre. Invertir. Si no tenemos inversiones en el territorio para reducir los riesgos de desastre y el enfrentamiento al cambio climático, no podemos tener una capacidad de acogida real. ¿Cuánto gastamos en las reconstrucciones después que pasa el huracán? ¿Cuánto cantamos cuando pasan los fenómenos? ¿Y por qué no podemos ese dinero que hemos gastado usarlo antes para no tener esos millones de dólares que perdemos en la reconstrucción y en la rehabilitación? Entonces, el mejor mensaje es que requiere que la gobernanza deficiente ante los problemas de la reducción de riesgos. Hay que resolver ese problema. Hay que conocer los riesgos a los cuales nos exponemos. Hay que conocer nuestras vulnerabilidades. Tenemos que saber cuáles son las vulnerabilidades, incluso personales, comunidades, del municipio, del país, y cuáles son esos desniveles que tenemos con los diferentes ecosistemas, para entonces poder tener un buen cambio climático, o mejor dicho, una mejor adaptación al cambio climático. Entonces hay una cosa clara: tenemos que vivir con el riesgo. Todos tenemos en nuestros municipios un problema de riesgo, producto de una vulnerabilidad que tenemos en el municipio ante una cantidad de procesos y fenómenos que hacen peligrar al territorio. Si usted mira este gráfico, usted ve que en los municipios tenemos el programa de gobierno, los programas estratégicos de ejecución, las políticas de programas del municipio, el plan de desarrollo local, objetivos, metas, estrategias, programas.
Y todo eso genera una gestión pública, donde aparece un conjunto de actores económicos y una participación ciudadana. Todo eso está enmarcado en un desarrollo local. ¿Y cuál es el desarrollo local? El aseguramiento de la alimentación, de la salud, de la vivienda, la seguridad social, el trabajo, los recursos naturales, la identidad cultural. Todo eso forma parte del desarrollo sostenible del municipio, que está marcado en todo eso. Pero si ocurriese un terremoto, un huracán, un proceso de este tipo de peligro, todo esto que hemos hablado se va al piso. El desarrollo local se va de nuestras manos. Entonces, ¿en qué tenemos que estar presentes? Tenemos que saber cuál es nuestra capacidad de acogida del territorio. Para que esto no ocurra, ¿cuál es nuestra capacidad de acogida en nuestro territorio? Y eso es un concepto importante que está muy relacionado con la fragilidad de la vulnerabilidad y las potencialidades de uso, un presupuesto que tiene el municipio para enfrentar estos peligros naturales. Si vemos este gráfico, vemos que aquí hay un riesgo actual y futuro, un ordenamiento del territorio y una alternativa de soluciones. Por lo tanto, si unimos estos tres componentes, podemos resolver muchos de los problemas que hoy tenemos en el territorio. Algo importante, tenemos que crear una herramienta estratégica para incorporar la reducción de riesgo de desastre y la adaptación al cambio climático en las iniciativas de desarrollo. Nosotros proponemos 5 componentes. Fíjense aquí. ¿Qué herramientas estratégicas nosotros proponemos? Primero, el ámbito del conocimiento. Si nosotros no conocemos dónde estamos, qué nivel estamos, qué riesgo tenemos, y cuando hablamos de riesgo hablamos de peligro y vulnerabilidad, pero el ámbito del conocimiento es importante. El segundo es el ámbito de la política. Si no hay una política clara, si no conocemos nuestras leyes, si no conocemos nuestro nivel de gobernanza, si no sabemos qué vamos a hacer, no podemos tampoco avanzar. El ámbito de la finanza. Tiene que haber un presupuesto, tiene que haber un dinero que permita saber cómo a corto, mediano y largo plazo resolver los problemas del riesgo del territorio. Y el otro problema que es clave, la organización, el ámbito de organización. ¿Cómo vamos a organizar esto? ¿Y con quién vamos a ver las partes interesadas? Por lo tanto, conocimiento, finanzas, política, organización y las partes interesadas en resolver el problema forman parte de este problema. Y esto, como ustedes ven en este gráfico, aquí tenemos conocimiento, política, finanzas, organización y partes interesadas, donde en cada una hemos vinculado la integración de la reducción del riesgo, la integración con la adaptación al cambio climático y la integración transversal de uno con el otro. Es decir, que en esta tabla nosotros hemos integrado todos los elementos clave y fundamentales para desarrollar esta integración. La información desarrollada en el riesgo, bueno, en finanzas aquí, ¿qué cosa es? El presupuesto, la movilidad de los recursos, la inversión informada sobre el riesgo, la financiación de las transferencias. Eso es importante porque si no tenemos una finanza para enfrentar este fenómeno, no podemos después resolver los problemas. El otro problema es la organización. Estamos organizados. ¿Cómo es la coordinación y la responsabilidad? No es darle a una persona este concepto. Es un concepto integral de todos los factores. Hay que desarrollar capacidades, hay que desarrollar un procedimiento de programas y de proyectos que garanticen esta organización. Como también conocer, ¿no? Y el conocimiento está en ¿qué? En la educación, en la cultura, en la investigación, en el problema del monitoreo. Por ejemplo, nosotros aquí en la universidad hemos últimamente inventado y estamos desarrollando el observatorio ambiental de la industria del níquel. ¿Para qué? Para ver estos mismos problemas, para conocer, para investigar, para definir, para evaluar, para monitorear
la situación ambiental que tenemos en el territorio y que puede dar consecuencias. Una política que permita un liderazgo de promoción, un liderazgo de regulaciones. Cuando decimos liderazgo de regulaciones, es qué es lo que está normado, nosotros lo aplicamos, bien o mal. ¿Cuáles son las leyes, la política, las estrategias y los planes? Estas son cuestiones sumamente importantes. Y aquí vamos a ir al ver lo que es el conocimiento, ¿no? El conocimiento son los elementos que fortalecen la gobernanza de un territorio, porque es el que coordina la capacidad de educación y de trabajo de una comunidad, porque es el que produce los materiales y que hace que se identifiquen propiamente con una cultura propia para saber qué es lo que vamos a lograr. Y eso es una visión, ¿no? El conocimiento permite que los elementos clave y lo que significa poder enfrentar tanto el peligro como la vulnerabilidad. La política, ¿qué cosa es la política? Sino fortalecer la gobernanza local, ¿no? Fortalecer las capacidades para llevar la resiliencia. Si no somos capaces de ser resilientes, no podemos desarrollar nada. Y eso quiere decir lograr capacidades para la toma de decisiones, para poder decidir y poder lograr un desarrollo local sostenible que estamos buscando. La finanza. A veces cuando nosotros miramos el presupuesto de los municipios, en el presupuesto está ausente este problema. No está presente. Y eso necesita que esté presente. ¿Para qué? Para prevenir antes que tener que lamentar. Hay que realizar estudios económicos, financieros, de la reducción de riesgo de desastre, la adaptación al cambio climático, en la inversión del gobierno o en las inversiones que el gobierno va a realizar en el año, en el tiempo de corto o a largo plazo. Y eso es una planificación para un ordenamiento racional. Y la organización, si no estamos organizados, si no tenemos una buena organización que parte de lo nacional hasta el territorio, no podemos tampoco organizar bien, no podemos tampoco enfrentar bien la situación. Otro elemento, ¿no? Son las partes interesadas, no porque sea la última que voy a mencionar, sea el final, no. Nosotros tenemos que saber con qué actores vamos a trabajar, con qué personal vamos a desarrollar los planes, con las comunidades, con las personas, con los hospitales, con las escuelas, con los niños, con los hombres. El gobierno es clave y la sociedad civil también, el sector estatal, privado, todo el mundo aquí juega un papel importante en estos procesos. Por tanto, hay que identificar las partes interesadas que van a trabajar para resolver los problemas que estamos hablando. Entonces, como conclusión, podemos decir que el papel de los gobiernos municipales, aunque complejo, habrá que generar diferentes programas y proyectos de específica según la solución de los puntos de entrada, donde las instituciones y actores ejecuten el papel de la dinámica y entre sí. Ahora, me parece que perfecto. Otro problema es acelerar la reducción de riesgos. Tenemos que buscar cómo reducir los riesgos. Y reducir los riesgos es desarrollar resiliencia. Y desarrollar resiliencia es eliminar vulnerabilidades. Si nosotros no sabemos medir lo que valoramos, si no sabemos a qué nos vamos a enfrentar, cómo vamos a tomar decisiones, muy poco podemos hacer. Por lo tanto, el desastre puede afectar a cualquiera y es un asunto de todos. Muchas gracias. Aquí termino mi conferencia. Espero haberles servido un poco. Gracias y hasta mañana.